Hola, ¿qué tal? Buenas noches, inusuales. Estoy saludando como un pendeja. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Es que yo no tengo saludo como Elías de buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos Súper amaneceres. practicado. Ándale. Ya parece evangelio. Buen rocío de la mañana. Torre de David, Torre de Marfil. Torre de control. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Pensadores Geek. Ojalá se encuentren todos bastante bien, que todos se encuentren ahí con salud en sus casas y esas cosas que dicen la gente, libres de COVID y este rollo. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre un tema que creo yo que es uno de esos temas de los cuales a veces nos podríamos poner a cotorrear así en las peditas y todo el show, con gente que según esto sabe debatir, pero es bien curioso porque es un tema que evidentemente después de un cierto tiempo de vivirlo, se vuelve algo normal el hecho de que lo tienes o no, pero ahí está, pero muchas veces no nos damos cuenta de qué es, por qué lo tenemos o por qué decidimos como decidimos. Incluso es como de esos temas que las personas tienen como un concepto a priori. Ajá. Y manejan ese concepto a priori, ni siquiera pueden estar tan equivocados de lo que de manera abstracta pueden creer sobre el tema, pero una vez que se pregunta y se profundiza nos damos cuenta que sabemos muy poco. Exacto. Y como pues, la gente que dice, estoy feliz, ¿no? Y ajá, utiliza el término feliz y luego le preguntas, ¿en qué basas tu felicidad? Ajá. ¿Cómo crees que se compone tu felicidad? Y ya entramos en un terreno más peligroso de poder definir o conceptualizar. O esa como respuesta automática, ¿no? De cómo estás, bien. Bien, ajá. Y ya. ¿Qué es bien? ¿Y qué es bien para ti? Ya te cobro. O ves un café hipster y entonces si preguntas qué es bien, pues ya está muy, muy chido, ¿no? Muy chido. Me vería muy mamador así diciendo así como de, no les voy a decir cómo se llama el tema porque pues va a salir en el título. Exacto. Así es que la gente ya lo va a saber. Pero vamos a hablar un poco sobre la libertad como un concepto general quizá, pero lo vamos a enfocar mucho sobre todo a una película que salió hace algunos años que quisiera pensar, y si no la han visto, la verdad es que invitamos a la gente que la vea. La verdad es que es una experiencia muy chida, es como ir a Starbucks. Es una experiencia maravillosa. Estás pidiendo un venti de emociones, de dudas existenciales. La verdad es que Rodolfo y yo somos fanáticos de una serie llamada Black Mirror, y cuando supimos que iba a sacar una película llamada Bandersnatch, ¿sabe cómo se pronuncia? Según yo es Bandersnatch, porque suena como alemán. Como ¿no? alemán. O sea, Bandersnatch. Con un tono imputado. Uh-huh. La verdad es que nos emocionó muchísimo. Yo la vi como así, en cuanto salió, yo la vi como 3 veces. Bueno, cabe destacar, la primera vez que la vi, me aventé todos los escenarios posibles, porque es una película para la gente que no la ha visto. ¿Qué pedo? En primer lugar, ¿qué pedo? Que no le hayan visto. Vayan a verla. Es muy buena. Es una película que te da como la opción de que tú elijas ciertas decisiones que tiene el protagonista, y conforme tú vayas eligiendo las decisiones que tiene el protagonista, pues va avanzando la historia, ¿no? Hay veces que te mueres bien rápido. Yo tardé como 3 horas y media viendo la película. O sea, para mí la película que más rápido se me había pasado en la vida era El Padrino y La Isla Siniestra. Y Bandersnatch se me pasó 3 horas y media, e incluso googleé todo, cómo llegar a los finales y todo. Yo quería ver todos los posibles finales, pero igual les damos la introducción de qué trata. Ajá. Sí parece como la película sitúa a un chavo del cual tú vas a como a jugar con él o a tratar de jugar en sus decisiones. Te dan 2 opciones a elegir cada vez que se afronta cierto contexto en la historia en el que tú puedes optar por 2 cosas. Y está rara la trama, pero yo creo que el principal objetivo que tiene es como darte a entender el peso que tiene una decisión y cómo las decisiones pueden ir aumentando la gravedad dependiendo el contexto. De hecho, la película, la primera decisión es: el papá le pregunta al chavo, ¿qué cereal quieres? Y entonces tienes que elegir entre 2 cereales. La decisión no es muy trascendente, tan así que casi lo haces por aleatoriedad, y no hay como ninguna justificación para escoger un cereal u otro. Y ya vas avanzando a la trama en la que, spoiler alert, como diría el gente ahora, spoiler alert, ya llega un punto a la trama en el que ya decides si matar a alguien o no. O sea, ya cosas más densas. Entonces la película tiene como, digamos, como resumen la trama de un chavo que tiene ciertos problemas psicológicos. Él quiere desarrollar un videojuego, y dentro de ese desarrollo del videojuego, la presión social de que ese videojuego sea exitoso, empieza a afrontar decisiones difíciles que le llevan a finales trágicos o no. Exacto. Incluso hacen como una pequeña alegoría, que de hecho para mí es como la base central completamente de la película, que asemejan mucho la vida con Pac-Man, con el juego de Pac-Man.
No sé si nos gustaría explicar esa parte, Rodolfo. Sí es. Así la recuerdo bien. Se supone, hay una escena donde está un personaje y está tu protagonista con del que toma las decisiones. Creo que están drogados, ¿no? Según están muy drogados. ¿De qué otra forma llegas a ese éxtasis de conflicto existencial sin estar drogado? Y creo que te da LSD o algo así. Y se empieza como a tener una catarsis el otro personaje con el que interactúa el protagonista. Y dices que qué mierda la vida que vivimos, ya que estamos como Pac-Man. Todos recordarán el contexto de Pac-Man. Dices que uno cree que en realidad Pac-Man al salir de un lado y aparecer en otro lado de la pantalla, esa es una ventaja, pero en realidad no, se asemeja a la vida misma. Tú mueres y existe otra realidad en la que tú acabas de nacer, o existe otra realidad en la que sigues vivo, entonces no importa hacia dónde corra Pac-Man, no importa cómo frente a sus demonios, a veces lo persiguen, a veces él se los come, pero es un mapa en el cual vayas a donde vayas y a pesar de que llegues al fin, apareces en otro lado como si tuviéramos una vida totalmente limitada, una vida restringida, que aparentemente nos da una libertad. En este caso Pac-Man intenta salirse de la pantalla, pero ¿qué pasa? Regresa al otro punto. Y empieza a hacer como ejemplos de que nuestra vida es una simulación, de que estamos en un universo tal cual controlado, simulado, como si fuera un software lo que puede regir la vida y no la aleatoriedad de cuestiones orgánicas y biológicas. Y empieza a meterse como en este papel de Pac-Man. No es un juego feliz, es un juego de ansiedad, un juego estresante y que eso es la vida misma. Tú intentas escapar, pero hay otro universo en el que haces las cosas distintas y por eso no importa lo que hagas. Incluso esa parte me recordó mucho una filosofía que aparece en el libro de Milan Kundera, de la levedad, la insoportable levedad del ser, en el que hablan del eterno retorno y que hablan de que entre más cometes un acto, pierde la gravedad de sus consecuencias. Exacto. Y parece esto, ¿no? De que entre más hacemos cosas en la vida que pueden parecer incongruentes en cuanto a la realidad y la toma de decisiones, las vamos normalizando. Exacto. E incluso, por ejemplo, otra situación que tendríamos que entender de Pac-Man es que a pesar de que no podamos salir de ese tablero, que es como por ejemplo en este tablero llamado vida, si te fijas, hay caminitos exactos que el monito tiene que cubrir. No, el monito no puede cruzarse hacia otro lado que no sea el caminito que ya está establecido. Y aquí, por ejemplo, podemos irnos totalmente de lleno a lo que queremos decirle a la gente, ¿no? ¿Tú crees que eres libre? Así. No, y hacemos hasta este silencio así de suspenso, porque la neta sí queremos como que te pongas a pensar un poco a las personas que nos estén escuchando, esta situación de pensar, ¿verdaderamente soy una persona libre? Porque como la alegoría lo dice tal cual, tienes caminos establecidos que si tú te quieres salir de esa pantalla, a fin de cuentas vas a volver a ella, ¿no? De hecho, me gustaría que se hiciera una pausa, la persona que esté escuchando esto, y me gustaría que pensara o introspectara ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que seas libre? Que te cuestiones por qué crees que eres libre. ¿Crees que algo no te hace ser libre? Y si crees que no eres totalmente libre, ¿qué aspectos de tu vida son los que te limitan a esa libertad? Exacto. Porque el problema de la libertad es que es un concepto tan abstracto y tan amplio, que no es como por ejemplo el dinero, que el dinero puede ser contado. No es como la alegría, que puede ser contabilizada, digamos, a la intensidad de cierta alegría o algo. Es como que puedas contabilizar la alegría. Llamadas que la línea. Tú eres libre de contestar, Elías. Soy libre de contestar. Yo soy libre de meterte un chingadazo para haber roto la idea. Pero el asunto es que nosotros tenemos un concepto de la libertad la entendemos como algo absoluto. Exacto. Y en la vida no pueden existir cosas absolutas, o al menos es muy difícil definir que algo es absoluto. Entonces, son de esos temas, como lo comentábamos, que una persona cree que sabe o cree entender lo que es la libertad. Exacto. Pero un concepto tan absoluto no puede ser verdad, como si fuera un paraíso o una utopía que no puede existir. Y creo que es muy útil que empecemos a analizar hasta dónde llega nuestra libertad, en qué consiste nuestra libertad. ¿Qué conceptos puede tener la libertad? Y hablando como concepto en general, por ejemplo, podríamos decir que la libertad es como esa elección de decisión de cada ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la libertad nos conlleva a decidir. Y esa decisión obviamente no tiene que estar sometida por alguien más que no sea yo. Eso es lo que se entendería como que una persona es libre, digámoslo así. Por ejemplo, las personas que eran esclavas en aquel tiempo en Estados Unidos, allá, por allá,
pues no tenían esa libre decisión de hacer lo que quisieran, ¿no? No se podían ir a vivir a otro lugar o algo así. ¿Por qué? Porque estaban bajo el yugo de un patrón, bajo el yugo de alguien más. Pero en tiempos modernos, Y pues... incluso de ahí nace el concepto de que las personas se sentían libres de pensamiento. Uh-huh. Como decir, yo me considero una persona libre porque a pesar de ser esclavo, Ajá. nadie puede mandar en mis creencias. Entonces las personas atesoraban sus creencias religiosas por encima Exacto. de la, digamos, de la libertad física o la libertad social, porque era como ese tesoro que tenían. Ajá. Entonces ya había una libertad física o libertad social, y aparte había una libertad de pensamiento, y Exacto. es cuando se fragmenta este concepto de libertad. De hecho, si buscas la etimología de libertad, creo que es libertatis, que es Uh-huh. de latín, y significa suena raro, pero significa eso mismo. Uh-huh. No es como otras palabras, por ejemplo, átomo, que significa indivisible, y Uh-huh. te puede dar como una pista de qué se refiere, sino que libertad significa ese concepto abstracto que se tiene del no tener ataduras hacia algo, Uh-huh. pero no tienes una referencia de que libertad en su raíz o etimología significa algo que te pueda dar una pauta de entender qué es la libertad. Es... O sea, así de abstracta es el de tema. Hecho. No, y mientras más lo profundicemos, y de hecho quiero que caigamos en cuenta en esto, mientras más profundizamos o mientras más ejemplos podríamos dar, nos damos cuenta que de verdad nuestra libertad está muy limitada, ¿saben? O sea, no es como una libertad como tal. Por ejemplo, en la religión católica, la gente dice, tienes libre albedrío, Dios te dio un libre albedrío, sí, pero también tienes mandamientos. También tienes esta moral católica que te dice cómo actuar y cómo ser. O sea, sí te ponen las bases como o sea, Pac-Man. eres libre, uh-huh. pero si ejerces la libertad de una forma en la que moralmente no lo aceptamos, exactamente, estás mal. Y eso ya es una presión para elegir ciertos caminos. Uh-huh. Y es algo condicionante. O sea, tu libertad está condicionada a ciertas cosas. Por ejemplo, yo decía el ejemplo de la esclavitud. Y nosotros en tiempos modernos, por ejemplo, pues vas a tu trabajo, ¿no? Y tienes un patrón o o eres tu propio jefe, no sé. O sea, si tienes dos aplicaciones puede que seas más libre que el resto de la sociedad, ¿no? Si piensas en la bolsa desde una aplicación, eres más libre que el resto de la... Pero mi ejemplo va encaminado a que tienes un patrón, digámoslo así. Y quizá tú pienses, ok, yo soy libre. Sí, pero tienes un trabajo, a ver. ¿Porque serías libre de renunciar? Ajá. Sí, pero tú sabes que la condición está en que tú tienes un trabajo porque estás condicionado a recibir un sueldo. Uh-huh. Pero sabes que si te renuncias, ese sueldo te dejará de beneficiar, digámoslo así, que es algo que voy a hablar al ratito sobre los condicionamientos. O sea, nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, muchas veces, o en la gran mayoría de veces, están condicionadas a algo, a una respuesta, o a un beneficio que vamos a obtener, o a escapar del dolor, de la ansiedad, como dice el Chems, o buscar el placer, o buscar la satisfacción, o buscar un beneficio. Es un concepto bien raro, y más porque... O sea, como decía Fernando Sabater, es normal que las personas, digamos que antes eran tiempos más fáciles. Claro, porque los problemas de antes ya los tenemos resueltos. Ajá. Ya tenemos resuelto. Podemos resolver, digamos, de manera moralista. ¿Por qué no hacer una guerra? ¿Por qué no explotar un Pearl Harbor? O sea, ya tenemos ese tipo de respuestas, ¿no? Ya no tenemos ese conflicto, ¿no? Sí, claro. O ¿por qué no vale la pena por la raza aria matar a 13 millones de personas? Hacer una balacera, ¿no? Claro. Pero los problemas actuales no, y sonará como este cliché de, es que los jóvenes de hoy en día, no viene el los jóvenes de hoy en día no saben el valor de... Pero creo que este tipo posmodernista crea muchísimos problemas de conceptualización que después chocan con nuestra realidad. Y entonces entramos en crisis. Así es. Y como no tenemos idea de los conceptos por los cuales se puede regir nuestra vida, creo que llega la ansiedad. Uh-huh. Porque el miedo está identificado. El miedo es esa aversión a algo que tenemos identificado. La ansiedad ataca por todos lados y no tenemos identificado. ¿Y a qué voy con esto? Como los coaches que hablan de tú eres libre, sé tú, si eres tú, serás libre. Pero antes de eso ni siquiera reflexionamos lo que implica la libertad de nosotros. Exacto. Y lo que mencionabas es muy importante saber hasta dónde está condicionada nuestra libertad, hasta dónde tenemos elementos que nos hacen creer que tenemos libertad, pero ya nos están guiando por dónde tenemos que decidir. Claro. De hecho, decía Sartre que estamos condenados a la libertad. ¿Por qué razón? Porque ser libre significa elegir. Esto creo que lo retoma Chopin. Como si fuera mi compa, ya abrevió el nombre. El Chopin para los compas. El Chopin que chopea. Chopin retoma lo del concepto de estar condenados a la libertad, porque un animal la tiene más de huevos, más fácil. Él no tiene que decir, ¿qué estudio? O ¿de qué forma tengo que cazar a otro animal para que mi comunidad de mi manada no me lo recrimine? Uh-huh. Ellos tienen un instinto, siguen ese instinto, siguen su naturaleza, no tienen que decidir.
el ser humano sufre cuando tiene que decidir. Exacto. O sea, ¿cuántas veces de nuestra vida sufrimos porque tenemos que decidir entre dos o más cosas? Exacto. Entonces es como si la libertad fuera una condena, ya que a pesar de que la libertad podría ser considerada como una virtud, creo que la libertad es una virtud cardenal, Ajá. y si no, debería de serlo. Pero se hablaría de la libertad como una virtud, Ujú. pero el hecho de ser humanos, de estar atrapados en nuestra piel y estar atrapados en nuestra cultura, hace que la libertad sea una condena. Todo el tiempo tienes que decidir. Exacto. Los medios electrónicos hacen que más rápido tengamos que decidir cosas. Ujú. Y de hecho creo yo que la sociedad funciona mucho como para bajar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque ya te establece cuáles van a ser tus decisiones. Hablando sobre, por ejemplo, uno de los conceptos que vamos a tocar, que es el imaginario social, o en otras palabras, o como un poquito separado, como el consciente colectivo, que es esta parte cultural del cómo nosotros nos imaginamos un contexto. Por ejemplo, yo quiero estudiar, no sé, tengo ganas de defender personas de manera legal, ok, entonces quieres estudiar derecho, ok, pero, por ejemplo, tú vas a una universidad y te establecen una currícula, estas materias tienes que cursar para ser abogado, no son de tu elección. No, y lo peor es que ni siquiera son materias vocacionales. No. De derechos humanos, pero son como 2 clases en toda la carrera. Ajá. Y dentro del imaginario social o dentro del consciente colectivo se decidieron ciertas cosas para establecer y que así a las personas no les diera ansiedad de decisión. De hecho, ahorita que lo mencionas, en la primera clase de la carrera, o sea, mi primer contacto con una clase de universidad, el profe llegó y dijo, todos son unos pendejos. Ay, O sea, sí. llegó bien agresivo. Y el Jesús sí soy. Y yo sí soy, además. Y dijo el profe, probablemente sean hijos de obreros y sean los primeros titulados, y que se titulan. O sea, fue un... Ojete. Lo sabes que me caía bien, ¿no? Las clases muy Ujú. chidas. Pero él hace la pregunta, ¿por qué estudiaste? Y cuando la banda respondía por Quiero ayudar a la defender gente. personas, se reía bien culero. Y dices, es que para eso están los legisladores. Ujú. Ellos crean las leyes, ellos crean el contexto en el cual nosotros es permitido ayudar a alguien o no. Ujú. El trabajo de un abogado, no estoy de acuerdo con lo que él dijo, pero eso dijo, y es como esa forma de conducir hacia dónde vas a elegir las cosas, lo que tú decías. O sea, es un Exacto. contexto cultural que te están diciendo de raíz. A ver, tienes que elegir esto, Ujú. y a partir de ahí empieza como ese condicionamiento. Exacto. Por dar otro ejemplo, y esto es real, me pasó hace poco, y de hecho van 2 veces que me pasa y se me hace algo curiosísimo. Como si nos han escuchado alguna vez en la vida, ojalá que sí, saben que yo trabajo en una escuela, y se me hace bien curioso que, por ejemplo, ha habido veces en donde, bueno, cuando había clases presenciales, teníamos eventos como de, no sé, del Día de la Bandera o del Día de la Independencia o algo así, y hacíamos kermeses en donde les alargábamos el receso a los chicos. Yo trabajo en una secundaria, y era como un receso más prolongado. Por lo regular les damos como media hora para que coman y ese show. Pero en ese tipo de eventos les damos como 1 hora, hora y media, casi casi. Y resulta que a mí se me hacía bien curioso porque los chicos bajaban y al principio pues sí, comían acá sus tamalitos y todo el show. Pero pasaban 40 minutos y ya me estaban buscando para decirme, ¿a qué hora nos subimos al salón? ¿A qué hora nos subimos al salón? Y a mí me sorprendía, yo les decía... De hecho, yo también lo hacía de morro. Ajá. ¿Por qué? Porque ya están condicionados a que tienen cierto tiempo de libertad, ¿no? Para su recreo. Pero en realidad es una condición, no es algo que ellos estén como preparados para vivir. Y está bien curioso porque yo les decía, pues vayan, corran, jueguen o hagan lo que quieran, revuélquense. Jálense. En los baños. Ya sé, Mejor que saber si tienen 15 minutos para eso, ¿no? exacto, bueno, quién sabe. Pero se me hace muy curioso esta parte de la ansiedad que dices. ¿Por qué? Porque el hecho de ya abarcar más del tiempo que yo tengo permitido vivir, me provoca ansiedad, entonces tengo que ir a buscar a alguien que me... Como administrar tus segmentos de libertad. Ajá. Es que está bien cabrón que en las escuelas no den estos temas. Una vez le dije a alguien, yo creo que deberían dar filosofía en la primaria. Uh-huh. Y me contestaron, ¿cómo vas a hablar de algo tan complejo? Y yo, la filosofía no tiene que ser tan compleja. No. Bueno, ciertos autores sí, pero... Pero se puede explicar ciertos, o sea, se puede abarcar. Es que estamos inmiscuidos todos, o sea, si tú das filosofía en la primaria tienes que hablarles de libertad, tienes que hablarles de identidad, Uh-huh. de personalidad, de buscar la felicidad, de cuál es su propósito en la vida, chingo de cosas ontológicas. Claro. Pero, en fin, pasemos a la carnita. ¿Te parece si nos explicas cómo funciona este asunto de la libertad y la toma de decisiones a nivel psicológico? Sí, pues ahí les va. Todos nosotros ciertamente tendríamos que entender que hay ciertas condiciones para que nosotros tomemos una decisión. ¿Por qué? Porque al nosotros tomar una decisión entendemos que hay una consecuencia de tomar esa decisión. Por ejemplo, yo al comprar una cerveza, yo sé que la consecuencia va a ser, en primer lugar, que me voy a quedar sin dinero, porque ese dinero lo voy a gastar en esto,
Y en segundo lugar, puede que si yo tomo mucha cerveza, al día siguiente me dé cruda y bla, bla, ¿no? Pero que al mismo tiempo mi consecuencia sea que me la voy a pasar chido con mis amigos y que voy a platicar con mis amigos y que va a ser como una reunión chida, ¿no? No, una consecuencia como tal no siempre tiene que ser una. Perdón. Yo, por ejemplo, estoy decidiendo toser en este momento. Este, Me dejaste sordo, Perdón. Y esto nos habla de un tipo de aprendizaje porque el aprendizaje como tal es una cierta condición o experiencia humana que asocia una situación con una experiencia interna. Y para esto voy a hablar un poco sobre este concepto psicológico del conductista, que son los condicionamientos, que hay de dos tipos. Bueno, hay de más tipos, pues, pero más o menos nos vamos a enfocar en dos. Que uno es el condicionamiento clásico y el otro es el condicionamiento operante, así como tal. Se los voy a explicar así de manera muy, muy, muy sencilla. Si se les hace fácil googlear condicionamiento clásico y ver así imagencitas, lo van a entender mucho más fácil, pero igual les voy a dar un ejemplo muy práctico. El condicionamiento clásico habla que nosotros asociamos una situación personal con estímulos que hay en el ambiente. Por ejemplo, de hecho Pavlov es el autor de esta teoría y hablaba sobre que a un perro, por ejemplo, él lo amarraba y le ponía un detector de saliva en la boca. Cada que el perro salivaba, ese detector lo iba pues detectar, ¿no? Y resulta que lo que hacían era que tocaban una campana, ¡pim! Y cuando tocaban la campana le mostraban al perro un plato de comida. El perro veía y olía el plato de comida y empezaba a babear. Y resulta que lo hicieron algunas veces con él y después, en cuanto sonaban la campana, ¡pim! Aunque no hubiera plato de comida, el perro empezaba a salivar. Porque ya había asociado el estímulo de la campana con comer. Y resulta que a este tipo de estímulos tienen un nombre. El estímulo de la comida es el estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque es la condición que tiene el sujeto que va a recibir como de recompensa. Pero la campana se le llama estímulo neutro al principio. ¿Por qué? Porque el estímulo como tal no crea una respuesta. No está relacionado con la reacción. Así es. El estímulo no tiene absolutamente nada que ver. Pero después de varias experiencias que se viven de ese mismo fenómeno, después ese estímulo neutro se vuelve un estímulo condicionado. Y ahora la comida no es necesaria siempre y cuando esté el estímulo neutro, la campana como tal. Y en un ejemplo así como muy coloquial o muy como común en toda la gente es, por ejemplo, la campana del recreo, hablando de la escuela. En cuanto los morrillos escuchan la campana del recreo, no sé, el timbre o que tocan una campana o lo que sea que tengan en su escuela, en cuanto la escuchan ya saben que es recreo, es la sereno, recreo, tin, 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 O hasta tin. incluso los olores. Tin, 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 Ciertas tin, 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 emociones, tin. ¿no? Ajá, De que un olor te recuerda a alguien y luego sientes eso por el olor a pesar de que no estés viendo a la persona. exactamente. Que es el objeto condicionado, el El estímulo Sí, condicionado. los anclajes, ¿no? Adentro de las Así es. personas. Incluso el estrés postraumático funciona por medio del condicionamiento clásico. No voy a decir quién, pero alguien lo acaban de asaltar la semana pasada. Y por ejemplo, hoy me platicó que cuando pasó por ese lugar en donde lo asaltaron, dice que empezó a sentirse así como ansiedad. ¿Y eso por qué pasó? Porque ese lugar, no voy a decir que es Rodolfo, No voy a decir quién soy. No voy a decir quién soy. ese lugar funcionó como un estímulo neutro al principio, pero cuando llegaron los asaltantes lo convirtieron en un estímulo condicionado que ahora condiciona la respuesta o la decisión de Rodolfo. Ahora imagínense Desde que ahora esa... los llamo los asaltantes de Pavlov. de Pablo. Ahora imagínense que, por ejemplo, Rodolfo es un lugar que tiene que estar pasando constantemente porque por ahí tiene que caminar, ¿no? Porque es cerca de su casa. Pero ahora él, por ejemplo, podría decidir, por el hecho del cómo se siente y esa situación de aprendizaje, podría decidir mejor rodear ese lugar Lo más probable. con tal de no encontrarse con esa situación traumática, ¿no? Y es así como nosotros también a veces condicionamos nuestra libertad. ¿Rodolfo es libre de pasar por esa calle? Sí es libre, pero en base al condicionamiento que él obtuvo, entonces su decisión va a cambiar. Y es ahí donde yo, por ejemplo, le diría a la gente, ¿cuántas de nuestras decisiones de verdad están hechas por nosotros mismos o por una condición operante que se haya, una condición clásica que se haya hecho, así como de estímulo-respuesta? De ahí se puede rescatar como conclusión que en primer término la libertad está condicionada a nuestra biología. Uh-huh. O sea, a nuestras consecuencias biológicas. Así como es. lo puede ser
la forma de reaccionar de nuestro psique, Ajá. que si funciona en los seres humanos es porque hay un código genético cargado con esa función, Así es. porque también funciona para poder prever un peligro, ¿no? Ujú. Tal cual el ejemplo del tonto este que faltaron. Pues funciona para poder prevenir el peligro, ¿no? ¡Ay, mi pendejo! Pero funciona, o sea, tiene una función, pero también nos puede hacer esclavos de decisiones y de esta ilusión de creer que somos libres. Exactamente. Y por ejemplo, tú lo dijiste muy bien, esta situación o esta teoría como tal es una teoría muy biológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con instintos como tal. Porque si no lo fuera, solo le pasaría a 3 personas. Exacto. Pero para eso tenemos el otro tipo de condicionamiento, del que les decía. A ese tipo de condicionamiento se le llama operante. Y tiene que ver también con una situación de aprendizaje, pero es diferente. Aquí, por ejemplo, en el primero, el sujeto no tiene que hacer nada. Su respuesta instintiva es la que lo va a condicionar, Asocia. por lo que lo asocia. Pero en el condicionamiento operante, el sujeto tiene que hacer algo de manera consciente. ¿Para qué? Pues para recibir un castigo o para recibir una recompensa. Creo que todo el mundo hemos visto como adiestramiento de animales, por ejemplo, que cuando un perrito hace algo bien, dame la pata, y le dan y da la pata, entonces le dan un premio. O a Penny en Ándale, The Big Bang exacto. Theory, The Big Bang Theory cuando tiene Sheldon quiere darle un chocolate a Penny cada vez que hace algo que le gusta, Ajá, o bajar pues sí, bajar su tono o su registro vocal, Exacto. porque le molesta la voz chillante. exactamente. Y esto tiene que ver con con que nosotros también somos, digo, ya no tiene mucho que ver con la parte biológica. ¿Por qué? Porque ahora sí ya hay un contexto que se involucra dentro de esta teoría del condicionamiento operante. La crea Skinner, y ciertamente tiene que ver con que los seres humanos estamos condicionados, sí, pero a hacer una respuesta con tal de recibir una recompensa o evitar un castigo. Y de eso mismo se trata. Cuando yo quiero disminuir una conducta, entonces yo lo que hago es aplicar castigos. ¿Para qué? Para que disminuya la conducta. Cuando es una conducta deseable, entonces yo lo que hago es dar premios como para que la conducta se vaya haciendo otra vez. Y esto de los premios o castigos tiene mucho que ver con lo que nosotros decidimos día con día. No significa que todo el tiempo estemos como con alguien que nos dé un chocolate cada que hagamos algo bien. No, pero recuerde que en la primaria nos daban el sellito de abeja. Ajá, exacto, la estrellita, ¿no? O sea, eso, en la escuela te ocasionaba una presión, porque al menos yo recuerdo, no es queja, es algo constructivo, pero yo recuerdo que en la casa yo sí me sentía muy chido cuando mis papás les enseñaba lo de abejitos trabajadores, que era raro porque siempre fui muy flojo para hacer tareas, casi siempre tenían creo que era un oso, ¿no? El huevón, Ajá. que no sé nada. Tenía el oso perezoso, tenía eso y estaba la chingada, pero y funciona como este castigo de recompensa, Exactamente. ¿no? Porque no te están condicionando, a que la abejita está asociada a algo en específico, sino a una conducta más generalizada, ¿no? De hacer cosas para poder ganarte los puntos que te hagan merecedor de esa recompensa. Así es. Y ahora, esto hablándolo de una manera general, por ejemplo, en el ejemplo que dices de la escuela, tú cambiabas tu conducta de hacer o no hacer tarea con tal de recibir la aprobación de tus papás. Y esto funciona como una recompensa, ¿sabes? Y no nada más, porque también nosotros internamente tenemos un sistema de recompensa. Cuando nosotros hacemos algo que nos satisface, también tenemos una recompensa interna que nos hace sentir bien. Hay una química cerebral que hace que tengamos esa satisfacción. Por eso cuando quizá la gente empezó a escuchar esto del condicionamiento operante, pensaron, sí, para perros, pues tú eres el perro entonces. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos aprendiendo a partir de este condicionamiento. Nos guiamos o empezamos a caminar a partir de recibir recompensas o evitar castigos. Todo el tiempo. De tu perro culazo. De tu perro Pavlov. Y ahora, hablándolo de una manera más general, y ahora sí metiendo la parte del consciente colectivo, ¿qué tantas de las cosas a las cuales nosotros estamos condicionados y que ya lo tenemos aquí como marcado, porque obviamente ya tenemos cierto tiempo viviendo, ya tenemos experiencias que nos condicionaron, cuánto del imaginario social, o sea, esta cultura colectiva, no nos condiciona a nosotros para actuar, para hacer, para deshacer, para sentir? Una presión a decidir. Una presión a decidir. ¿Cuántos hombres, por ejemplo, no lloran porque solucionan su vida con, no sea joto? ¿No? ¿Y qué después? Pues hacen balaceras en escuelas o le pegan a su esposa o cositas así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la consecuencia de no expresar sus sentimientos de manera adecuada. Sí, mira, ahorita que mencionas eso, me acordé de una de
de las cuestiones filosóficas que pueden condicionar la decisión. A mí se me hace muy, a cierto punto, como hilarante, cómo hay aspectos de la filosofía que parecen partir de la psicología y aspectos de la psicología que pueden partir de la filosofía, ¿no? Porque nos explicas cómo funciona, digamos, a nivel estructural o a nivel organizacional en el cerebro, cómo funciona esta ilusión de la libertad, porque a pesar de que tenemos la libertad de elegir, la hacemos bajo ciertos parámetros, presión social y un software predeterminado de nuestra biología que nos hace decidir o nos hace ejercer la libertad de una manera muy condicionada. En el aspecto de la filosofía, hay una autora, si no mal recuerdo, se llama bueno, se llama Hannah. Yo le digo Hannah. Le digo Han. Lo que hace ella en el libro de la condición humana es tratar de poder entender cómo funciona la libertad del ser humano. Ajá. Porque como lo mencioné antes, es una virtud absoluta, es como el poder. El poder es algo absoluto y nadie podrá tener el poder absoluto por nuestra condición humana, y así mismo pasa con la libertad. Ella lo que hace es tratar de decir que el ser humano está condicionado como a 3 campos, o a 3 niveles, o a 3 esferas nuestra libertad. Primero dice que tenemos una condición de libertad dada a nuestra humanidad, que es como la primera barrera de restricción de nuestra humanidad, porque tú eres libre de volar, ¿sí o no? Sí. Tienes esa libertad, no es como que alguien te esté vigilando para que no... Tú puedes volar si quieres, tú puedes viajar a la luna, o sea, no hay una ley que te prohíba que viajes a la luna, tú puedes viajarlo. Claro. O sea, tú puedes viajar, tú podrías irte volando a otro planeta si quisieras, pero tenemos una condición biológica humana que es como la primera barrera de restricción. Yo soy libre de ir a Australia corriendo, pero mi condición humana es la que me limita. Entonces tenemos que entender que este concepto de ser libre y eres totalmente libre es de no, cabrón, o sea, mi biología me está limitando una libertad. Exacto. Y tengo que entender que hay una limitante biológica de mi libertad. Sí. Luego está como esta segunda esfera que se refiere como a la creatividad, al conocimiento, a todo lo que nuestro cerebro, nuestro intelecto puede llegar a hacer. Tú eres libre de inventar cosas, eres libre de manejar tus relaciones interpersonales como tú lo quieras hacer y con los tipos de sentimientos y emociones que tú quieras proyectar que puedas tener a futuro. Pero eso se va a limitar a tu conocimiento. Exacto. Tú puedes ser ingeniero y a la vez biólogo y a la vez arquitecto, pero tu conocimiento es el que te va a limitar a eso. Ajá. Y este punto para mí es quizás el más importante de entender las limitantes que tenemos en la libertad como seres humanos, el del intelecto, y ahorita voy a expresar por qué. Y después está como esta limitante o esfera cultural, en la que ya se inmiscuyen tanto las leyes sociales como las leyes, valga la redundancia, legales, ¿no? Como normas sociales y normas legales. Porque, por ejemplo, existe el latifundio. ¿No se ubican el latifundio? La tuya, perro. La tuya, perro. La tuya, por si acaso. El latifundio es como pues no sé qué tan latifundio la tengas, cabrón. Pero... Latifundio. Presta. En tu lomo, ¿no? Ya se me sale lo chilango, ¿no? No, está esta figura del latifundio que es como la restricción legal que tienes tú de poder poseer cierta extensión de bien inmueble. Okay. Porque antes había hacendados que tenían la libertad de poder tener las tierras que se quisieran adueñar. Se dio un chingo de esto en tiempos de la revolución, ¿no? Que los caudillos eran hacendarios y tenían un chingo de terreno. Después vieron que había un problema de distribución de la tierra, porque había gente que tenía chingo de terreno y eso impedía que la economía pudiera ser más justa y pudiera desarrollarse de una manera óptima. Entonces lo que se creó fue la figura del latifundio. Entonces el latifundio está prohibido y ahora solo puedes tener cierta delimitación de terreno. No sé si alguien se lo llegó a preguntar, yo sí de morro, y decir, ¿y si tuviera todo el dinero del mundo podría comprar demasiadas casas? O sea, ¿podría ser dueño de muchas casas? ¿O muchos terrenos? ¿O mi terreno, si pudiera comprar terrenos alrededor, podría ser dueño de? Y no se puede, porque hay una restricción legal de cuánto territorio puedes ser dueño de una zona específica. Entonces quiere decir que también hay una restricción de nuestra libertad, dada nuestras leyes y nuestra cultura. También podría ser libre de decir, chingue su, hoy voy a salir a putear gente, o sea, hoy voy a salir, voy a agarrar a madrazos, a balacear en la escuela, no, hoy voy a repartir chingadazos, pero hay una restricción cultural, aquí dices, bueno, si tengo coraje, es más, o cuando te enojas, dices, si tengo ganas de pegarle un chingazo a alguien, hay una restricción, que a lo mejor se entendería como el super yo en el aspecto freudiano.
hay como ese aspecto de decir, es que no puedo yo agarrar a golpes a quien sea porque va a haber consecuencias y de lo que hablabas. Entonces Claro. sí hay un aspecto cultural. Sí. Porque podría darse una cultura en la que un putazo fuera un saludo. Exacto. Como en Vete a la ver, ¿no? O como los de Sky Movie, güey, que se dan una patada a los huevos como salud. Ajá, Ándale. por ejemplo. ¿Sí era ese? ¿O Sí, era el rapero, creo que era la 3. Ajá. No recuerdo. Sí, era la El tres. caso es que hay un aspecto cultural que también te está limitando. Entonces tienes una limitante biológica. Le añades una limitante de tu conocimiento y tu creatividad. Y le añades una limitante de tu cultura y las leyes. Ajá. Entonces, per se, es imposible ser libre. Sí. Es imposible que puedas ser totalmente libre. Digo, ya les adelantamos la conclusión, pero Si desde ahorita dices, yo soy una persona totalmente libre, no lo eres. no. Te restringe tu código genético, Ujú. te restringe tus pocos conocimientos Claro. de todo lo que hay en el mundo, Ajá. y te restringe también las leyes y tu cultura y la idea que tienes sobre tu cultura, porque parece más bien como un cuento. Como que cada cultura es un cuento en el que te dicen, mira, México es un lugar en el que funciona esto de tal forma, y a partir del cuento que tú conoces o el imaginario que tú tienes al tanto del lugar donde vives, eso te va a limitar, o te vas a limitar a poder elegir ciertas Exacto. cosas y no puedes ejercer una libertad total. Sí. Entonces, para mí este entendimiento de las esferas, de cómo está condicionada nuestra libertad, es importante para entendernos a nosotros mismos. Ujú. Porque más que el aspecto de una reflexión de creer que no tiene algún fruto, entender hasta dónde se limita nuestra libertad, al contrario, qué chingón entender cuáles son los límites de la libertad humana y Exacto. saber cómo moverte dentro de ellos. Exacto. Y por eso destaqué la segunda esfera, la libertad del conocimiento, es importante porque decía Schopenhauer en el libro de Aforismos del Arte de Vivir, si tú quieres hacer feliz a tu gato y tú le puedes hacer algo muy, muy cabrón, como un poema, tu gato no va a entender el poema por su capacidad intelectual, entonces tu gato ya no puede ser feliz con algo tan bonito como puede ser un poema. Exacto. En cambio, una persona sí. Y esta analogía a qué va, entre más cosas sepas y entre más conozcas, Ujú. no solo, como ya lo hablamos en lo de la felicidad, no solo amplías tu probabilidad y tu capacidad de ser feliz, también amplías tu libertad. Exacto. El conocer más, el saber más y el investigar más, también hace que seas más libre. Ujú. Así que yo creo que si quieres ser más libre, no escuches a un coach, mejor ponte a leer o ponte a estudiar, y ese conocimiento va a hacer que seas más libre de hacer más cosas. Claro. Tú eres libre de construir una casa, Ujú. estudia cómo hacerlo. Exacto. Eres libre de ganar dinero, estudia cómo hacerlo. Ujú. Eres libre de andar con quien quieras, estudia cómo funcionan las personas. Exacto. Y por ejemplo, caemos en cuenta que pues terminamos siendo el muñequito de Pac-Man, ¿no? Que ya tenemos estandarizada nuestro caminito por qué seguir o por dónde seguir, y lo tenemos estandarizado desde la manera social, ¿no? Desde el imaginario social, desde nuestra propia conducta, pero Pac-Man es un juego entretenido. Es un juego que te puede dejar jugando un cierto tiempo. Y es como tú decías, ¿no? El hecho de entender que nosotros sí, no somos del todo libres o no somos libres así como tal, sí, está culero, ¿no? Pensarlo desde esta perspectiva. Pero aquí la idea es cómo tú te adaptas a esta no libertad. Está el hecho de que, por ejemplo, el Pac-Man puede ser entretenido, claro que sí. Tu vida también puede ser entretenida. Y cómo te mueves, creo que sería como las reglas del juego, ¿no? El cómo Ese te vas aspecto a... que tocas es muy importante porque... Y me encanta el pesimismo filosófico de Chopin, porque se ve súper emo el vato. De hecho, Schopenhauer dice que lo peor que puede hacer en la vida es tener un hijo, porque la vida es puro sufrimiento. O sea, ese grado de emo era Schopenhauer. Y así, con su pelo. Pero a la vez decía... Escuchando Panda. Sí, De rojo te ves en el bien. quirófano, ¿no? Chopin. Escribiendo los aforismos, todo depresivo. Pero también decía, si estás aquí, lo mejor que puedes hacer es ayudar a alguien más. Sí. Y son un emo que ayuda, ¿no? Ujú. Vi una imagen que me encantó, decía que los emos eran personas buenas aparentando ser personas malas. Ujú. Y los hipsters o hippies eran personas malas aparentando ser personas buenas. Sí. Es un humor negro muy... que a veces se puede representar. Ujú. No, y aquí la situación, en conclusión, digámoslo así, esta parte que toca Rodolfo sobre el coaching, por ejemplo, que te mete ideas en la cabeza un montón, porque si la gente no lo conoce o alguien está metido ahí, repiénseselo, cuestiónese a sí mismo. Si te están pidiendo dinero, En primer lugar. yo creo que ese es el filtro, güey. Sí. Si alguien te quiere ayudar, o sea, estoy de acuerdo que tú pidas dinero para ayudar, o sea, Claro. pero si alguien te quiere vender ideas que las puedes leer en un libro gratis Ajá. y te quiere cobrar por un conocimiento que está gratis, creo que es mejor alejarte de ahí. Sí. Y alejarte de los ingenieros de audio que tiran vasos Me tiran, mientras estás ajá, grabando. También sí. alejarte de ellos. Fíjate, quisiera plantear algo que se me ocurrió mientras estábamos grabando el programa. No estaba preparado. De hecho, nuestros programas no son muy preparados.
Porque nos gusta esta fluidez de la naturalidad y la improvisación. Ay, sí, es que sí somos bien verga. No, me refiero que también por eso decimos muchas pendejadas. Pero, ¿se pagó? Pues, la actitud de Elías. Ey. Es que se me cortan las ideas. Pero él es libre. Algo que está muy, muy cabrón también de la libertad y se me hace muy fumado. Y son como de estas, así como cuando a tu tía le dices algo de Diosito que no quiero oír porque le va a doler lo que voy a ir de Diosito y prefiere ignorarlo. Así también se me hace la física cuántica cuando habla sobre el tiempo. Ajá. Hay una filosofía que es la filosofía determinista. La filosofía determinista nació desde antes del periodo de la Ilustración, que para mí fue la etapa más chévere del ser humano, güey. En la cual dicen que no, el destino como tal es una línea que ya existe y que todo lo que tú hagas o todo lo que tú decidas ya está marcada sobre esa línea de existencia. Entonces ya no solo la libertad se vuelve una ilusión ya no solo en el aspecto de pensar que eres libre y decides de una forma condicionada, sino que ya lo que decidiste ya estaba marcado. Suena muy a Misada Mohammed, pero tiene un fundamento. Hoy en día tiene un fundamento muy fuerte. Primero, el comportamiento de la materia por el experimento de la doble rendija, en la que la materia se puede comportar depende si la observas o no. Luego está una teoría que se creó la física que se llama la teoría, no sé si es teoría o ley, pero se llama superposición, en la cual dice, si yo quiero analizar un quantum, que es lo que en la física clásica se conoce como átomo, un quantum, quiero saber dónde chingados está, pues lo voy a analizar mediante la observación, que es nuestra herramienta más básica y más funcional, la observación. En el momento en que yo observe dónde está esa partícula, en el momento en que yo la observe, me llegue la información, entiende y la procese, ya no va a estar ahí. Entonces no tiene sentido analizar la posición de una partícula si en el momento en que yo entienda su posición ya no va a estar ahí. Entonces lo que hacen es tratar de calcular mediante una fórmula matemática en qué posición dentro de donde se encuentra una partícula estará la partícula, para poder saber mediante matemáticas y no mediante el engaño de la observación dónde está. Y esto que es lo que hizo pensar que así como funciona la superposición de una partícula en la materia, también así funciona el ser humano y todo lo que conocemos como hechos, como decisiones, y que en realidad ya todo existe y existió. Es como, no sé si te acuerdas cuando la compu se trababa y arrastrabas una ventana y se veía como la ventana se desplazaba así. Todo eso existe, solo que está en diferentes tiempos y el tiempo es un concepto demasiado humano. Exacto. Y lo que dice la física es que el tiempo solo es la velocidad en la que nuestra conciencia aprecia los hechos que ya están. Entonces el capu de 5 años, el capu de 2 años y el capu de 60 y tantos y llegas, ya existe, es parte de una línea completa, es parte de algo que ya está y solo tenemos el engaño de la ilusión del tiempo, de que creemos que el capu de 5 años ese ya no está. Así es. ¿Con pelo es canon? ¿Capu con pelo es canon? O sea, esa es la pregunta. O sea, el capu con pelo y sin pelo ya existe, güey. Solo que el tiempo es una ilusión de nuestra conciencia. El tiempo es una ilusión de nuestra conciencia. Se me corte la información. Solo hace que la ilusión del tiempo sea más bien una trampa de nuestro psique y de nuestra forma y de nuestra biología y nuestro código genético de apreciar cómo los hechos que ya existen van ocurriendo a diferente velocidad. Pero ya existe el todo. ¿Y a qué voy con todo este enrollo de cosas bien pinches raras? Para esa teoría, la libertad no existe, no solo condicionada, es nula. ¿Por qué razón? Porque entonces todo lo que vas a decidir ya existe, solo que tu conciencia lo está viendo a una velocidad en la que todavía no lo presencia de manera consciente, pero ya existe. Okay. Y es algo mucho más fumado que pensar que nuestra existencia está condicionada. Sí. Por ejemplo, se fue el pedo, es que me pidieron mi tarro. Sí me di cuenta, dijo, pinche Lía, le estoy contando algo acá, crucial y sí. Su vicio lo está. No, y de hecho, por eso es que existen frases tan trascendentales como es imposible o es un error juzgar el pasado con criterios del presente. ¿Por qué? La falacia falacia histórica. Sí, completamente. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros nos llenamos de experiencias que nos hacen aprender. Y este aprendizaje en el presente no lo teníamos en el pasado. Gracias por el chocomil, papi. No lo teníamos en el pasado, por lo cual es un error completamente estar juzgando el pasado con criterios del presente. A mí, por ejemplo, y esto igual también como invitación a la gente, no se imaginan la cantidad de pacientes que llegan conmigo teniendo un problema, un error de su vida por creer
que el mundo que ellos están viviendo, por creer que la sociedad que están viviendo, por creer que su vida, lo que están viviendo, de verdad es lo que tienen que vivir, o lo que deben vivir. ¿Por qué? Porque lo ven en otros. Y también es eso, nuestra libertad también está muy condicionada con lo que nosotros vemos y percibimos de los otros. Y lo que nosotros queremos, muchas veces es más lo que el otro tiene, lo que el otro hace, más que de verdad lo que yo de manera libre quisiera tener. Mira, no toqué ese punto, pero también filosóficamente es muy, muy importante. Cómo nuestra libertad, el sentido de libertad está condicionado a nuestros deseos. Exacto. Nuestros deseos lo condicionan, ¿por qué? Tú eres libre de trabajar donde tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, mientras respete las tres esferas que manejaba Biología, Hahnemann. intelectual. La biología, la intelectual Y lo legal. las leyes, ¿no? Uh-huh. Tú eres libre de elegir el trabajo donde sea, pero tú tomas esa decisión no porque realmente ejerzas tu libertad. Yo no trabajaría si fuera Sí. totalmente libre. Sí. ¿Qué quiere decir? Que existe una necesidad monetaria Uh-huh. y eso hace que tú tengas la ilusión de decir, yo trabajo donde quiero. Soy tan libre que trabajo donde quiero. Claro. No, cabrón. Tan no eres libre que a raíz de un deseo, por ejemplo, económico, tienes que decidir dónde trabajar. Y retomamos a Sartre. Estamos condenados a la libertad, estamos condenados a decidir. Ajá. Imagínate si con lo que te acabo de contar de la física, parece que ni siquiera decidimos, güey. Ya existimos como un todo. Ajá. Existen todas nuestras líneas temporales. Bien, pinche Doctor Strange. Ya existen todas nuestras líneas temporales. Y entonces la ilusión solo sería como esa fantástica historia católica, religiosa o cristiana de creer que existe algo muy bonito dentro Ajá. de nosotros, como es la libertad de poder elegir lo que queremos, cuando en realidad las cosas ya son, ya están, ya Ujú. fueron y ya serán, güey. Claro. Y eso está muy fumado. Y aquí lo curioso es cómo hay evidencia científica sobre ello. Ya no es como una teoría creíble Ajá. o fantástica, sino que ya hay evidencia sobre eso. Y quizá la gente que nos esté escuchando nos esté pensando, no mames, estos güeyes son bien pinches pesimistas, negativos, malditos, ¿no? Pero es que hay que entender algo bien importante, bien, bien, bien importante. Entender esto te va a dar una pinche tranquilidad de vida como no tienes una idea. ¿Por qué? Porque no vas a tener expectativas, no vas a tener como un punto a dónde llegar. Es que ¿Sabes? Que suena bien pesimista, pero... Ajá. Pero, de hecho, era el punto que quería llegar, pero nos distorsionamos con eso de que Chopin escuchaba Panda. Pero es eso, Chopin dice, no eres nada, no eres nadie, no representas nada en el universo. Si te mueres, lo más trascendente de la vida va a seguir con o sin ti. Y dices, Ajá. qué pesimistas son eso, para nada. Porque a la vez eso significa que no tienes la responsabilidad Claro. de ser lo que tus papás quieren que seas. No tienes la responsabilidad de ser lo que la sociedad quiere que seas. Exacto. Pinche Barbie. Ándale. Ver Barbies caballo. Pues tienes la libertad de ejercer tu intelecto como quieras porque no eres nadie. Exacto. Y esto va como invitación como general, y por eso metíamos esta parte del coaching, porque el coaching o incluso esta psicología positivista, ay, que me caga la madre, te mete mucho esas ideas en la cabeza, es que tú eres libre, es que tú puedes decidir lo que Rompe tú tus quieras, cadenas, rompe fíjate. tu cadena, y dices, güey, es que eso te está hasta condicionando más, todavía más, o sea, la idea de ese tipo de cosas te está condicionando más a hacer lo que no puedes ¿Por hacer. qué no te dicen, entiende tus cadenas, Ajá. maneja tus cadenas, Exacto. maneja lo que te hace ser esclavo de ti mismo? Ujú. Eso estaría súper chingón. Claro. Yo, por ejemplo, cuando llegan personas a terapia, voy aquí a revelar secretos de la psicología. Por ejemplo, entendemos... Y dice los nombres, ¿no? Yo envío la tele de la ley. Entendemos como un trastorno mental, por ejemplo, no es entendido como el trastorno mental, o sea, es el diagnóstico, sí, pero un diagnóstico no es un problema. O sea, el problema, por ejemplo, de alguien que es dependiente emocional de otra persona, ok, ese no es el problema, ese es un diagnóstico. El problema es la necesidad de atención que busca la persona. Ese es el problema verdaderamente. Porque Y la naturaleza es... No me gusta usar el término, pero es como una naturaleza humana el Ajá. querer depender El querer depender Yo decía, de... Freud, que el ser humano no cree en algo superior por decisión. Ajá. Lo cree por necesidad. Por necesidad, claro. La necesidad de crear algo más grande que nosotros. Exacto. Y esa necesidad que nosotros sentimos, por ejemplo, de la atención como tal, lo que se hace en terapia es hacerle entender a la persona que la necesidad no lo va a hacer vivir. La necesidad no es una necesidad, no es algo importante que necesite la gente. Y eso, cambiárselo a las personas obviamente causa mucho conflicto. ¿Por qué? Porque es luchar contra su ADN, creo Sí, yo, ¿no? Uh-huh. Muy cabrón. Pero ahí está la situación. En un tratamiento psicológico es lo que se busca.
como que la persona sea más libre de decidir, por ejemplo, en un contexto social, digámoslo así. ¿Por qué? Porque todo el tiempo me llegan pacientes, y se los juro, o sea, no crean que les estoy inventando ese tipo de datos, llegan pacientes creyendo que su existencia de vida está quebrantada. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo lo que está haciendo el otro, ¿no? Es que tengo tantos años y vivo en casa de mis papás. Sí, güey. ¿Has visto las rentas allá afuera? Están carísimas. ¿Has visto las casas? Están carísimas. Entiende tu contexto. Entiende tu contexto. Entiende que la libertad como tal que tú piensas que la gente tiene, en realidad también hay ciertas carencias de todo tipo. Pero la idea de esto es, y yo creo que esa sería una conclusión magnífica lo que acabas de decir. No pensar que nuestras cadenas como tal o lo que nos hace no ser libres son algo que tendremos que quitarlo. Más bien, entiende por qué tiene esas cadenas. Miren, una vida más fácil, sin tener que decidir si hacer animales. Y como decía Aristóteles, somos animales políticos. Ajá. Entonces, tenemos que decidir cosas. Pero dentro de esas cadenas limitativas o dentro de esas condiciones limitativas de nuestra libertad, también está que podamos crear arte, que podamos escribir poesía. Un animal no puede. Tiene la vida más fácil, pero ¿quién dijo que lo fácil era lo más óptimo para la felicidad? De hecho. Entonces, entender tus cadenas y tus limitantes también hace que puedas aspirar a otras cosas. Así es. Y que no te quedes como con el conformismo de lo que el mundo te está estableciendo que seas, ¿no? Haciéndote pensar que eres libre. Pues... Es como cuando dicen, tienes que ser feliz. Ajá. Güey, ¿y si ahorita no puedo? Ajá. E incluso no sé cómo. Ajá, no sé cómo. No, incluso es que tiene, y es eso, o sea, la idea de la felicidad también es un imaginario social bien cabrón. Porque yo voy a ser feliz hasta que tenga mi familia, tenga tal cosa y esa necesidad de buscar también es una limitante completamente para esa libertad que nosotros tenemos. Porque hasta que no lo tenga, porque yo soy libre de hacerlo, ¿no? Porque yo soy libre de tenerlo, sí, pero si no lo tengo, ¿qué? Yo creo que el aspecto más humano de un ejercicio de la libertad óptimo puede ser seguir el budismo. Gracias Midnight Gospel por darme esa curiosidad. Pero ya ves que en Midnight Gospel, al capítulo sobre que hablaba del budismo, hablaba sobre de entender que somos como un personaje de videojuego en el cual le tratamos de conseguir cosas, ¿no? Entonces a tu personaje, o sea, tu conciencia es como del jugador y ya como esta atadura física de tu piel que estás en un rol dentro de la sociedad es como el personaje que estás jugando. Y entonces tratas de conseguirle cosas. Hay que conseguirle una novia a mi personaje. Ajá. Hay que conseguirle un trabajo a mi personaje. Hay que conseguirle una vida social a mi personaje. Hay que hacer que mi personaje vaya a bailar a la Lupita para poder satisfacer cuestiones de ego. Caemos en ello. Sí. Hacemos que nuestro personaje tenga cosas y eso hace que sea más frustrante vivir todavía, ¿no? De hecho. Pero tenemos que aprender a manejarlas. Así es. Pues posiblemente nosotros nos vamos a quedar cotorreando sobre este tema más tiempo, pero por lo pronto esperemos se haya entendido lo que quisimos darles a entender el día de hoy y prácticamente que les surjan dudas es sobre todo machín, o sea, de la chingada, pues, ¿en qué voy a basar mi libertad? Cualquier cosa que usted quiera decidir en este preciso momento de su vida o incluso más adelante, estaría bien chido que te cuestiones. Ajá. Ya no estás haciendo nada nuevo, carnal. Ya tomas la decisión, pero tu conciencia lo ve a otra velocidad. Está chido que la gente se cuestione esta parte de, ok, yo decidí esto, ok, ¿lo decidiste por ti mismo? ¿Lo decidiste en tu libertad, en tu libre albedrío de decidir? ¿Quién sabe? Yo creo que no. El hedonismo de Epicuro de Samos, que es el chido, no el de Aristipo de Cirenai, decía que había como 3 reglas básicas para buscar la felicidad, que hasta cierto punto creo que es el tema que quiere buscar el ser humano, ser feliz. Porque hasta la gente que se sacrifica y busca el dolor para hacer algo bueno, está buscando su complacencia. Como la Madre Teresa de Calcuta. Como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Como decía Nietzsche, seas bueno o malo, lo haces por una satisfacción propia. Si eres malo, es por ejercer el poder y sentirte poderoso. Si haces el bien, es por mantener a tu conciencia tranquila, no por ver al otro bien. Y tenía 3 reglas, decía, todo placer es bueno, todo dolor es malo. Y luego venían otras 2 reglas, que era la excepción. Si tienes un dolor que a futuro te conseguirá más placer, el dolor es bueno. Si tienes un placer que a futuro te llevará a más dolor, el placer puede ser malo. Y siento yo que es como una buena regla o al menos una piedra angular ya después de todo lo que puedes reflexionar y decidir en tu vida, de las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Como en busca de esa felicidad. De esa felicidad, sí. Muy bien. Pues
prácticamente Vean por el día Bandersnatch. de hoy. Ajá, sí, la conclusión de esto es vean Vean Bandersnatch. Bandersnatch y siéntense No que hay más. La película es su vida. Exacto. Vean la película, escuchen el podcast, terminen la película. Sí, Es una película. es la fórmula secreta con la que se hicieron las chicas superpoderosas. Pues chicos, gracias por Profesor Utonio es escucharnos. Dios, ¿no? Ándale. No mames, no, la verga. Hay que hacer un iceberg de la charla Un iceberg. donde el profesor Utonio es Dios. Que Bellota es lesbiana en esos tiempos, güey. Y le gustaba Que me el encanta güey. que a quien... Ese Igual si fanservice quieren cortar tan aquí, maravilloso. Pero me encanta... No, pero te vas a quedar tú. Me encanta que hicieron lesbiana a la del cabello corto. Güey, Ey, ¿qué tan predecible es la sociedad? No, ¿qué tan predecibles son las personas que manejan la agenda política de la sociedad? Que dijeron, hay que hacer una lesbiana para ser incluyente. ¿A quién hacemos lesbiana? ¿A la femenina? ¿O a la líder? No, a la del cabello corto. Ajá. A la ruda. A la ruda. A la güey, ruda, a la sí. que podría ponerse una camisa de cuadros y ser Ajá. leñador. ¿Por qué hicieron eso? Y Lepe, ¿no? Así. Pero así, camisa en paz. de mi camisa no van a estar hablando. No mames, yo soy bellota, ¿cómo la ves? Pero No, güey. Está muy arquetipo, está muy Es que es lo que. es muy lo que- muy estereotipo el hecho de que hicieran lesbiana a la del cabello corto. Lo mismo que siempre han dicho, ¿no? Aunque las películas y todo se quieran ver inclusivos, güey, se ven de la verga muchas de Ajá. las veces. Es que es bien curioso cómo quiere ser inclusivo y Exacto. terminas utilizando los valores de las cosas con las que estás luchando en contra. Ujú. No quieres ser sexista, no quieres ser discriminador, pero te estás valiendo de los mismos elementos de los cuales las otras personas crearon estereotipos para poder cumplir con una agenda. Eso puede ser más Exacto. caca todavía, creo yo, güey. No, y aparte es un fanservice bien marcadísimo. ¿Por qué? Porque socialmente eso te va a hacer vender, ¿sabes? Soy yo, güey. Sí, güey. Ajá, o sea, te va a hacer vender bien cabrón, pero ahorita seguimos platicando. Por lo La libertad de pronto, los creadores de hacer lesbiana a Bellota fue parte de lo que estamos hablando. exacto. Gracias por escuchar el podcast. Síganos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube también. No es cierto. Sí, estamos en YouTube, estamos en YouTube. ¡Wow! Pero lo sube. Va, en ¿Cómo YouTube ya también pasó? y Spotify y pronto estaremos en Amazon Prime porque es lo que tengo en mi celular. Porque no tengo Spotify Premium. Páguenme eso, por favor. Gracias por escucharnos. Nosotros en Alibaba, ¿no? Ya internacionales. Gracias por escucharnos, chicos. Nosotros fuimos Pensadores Geek, Rodolfo, los salchipulpos, todavía no los acabamos. Y. ¿Y tú, güey? Ay, chingas madre. La compañera. Que chingas madre el cumpleañero. Pues, cámara. Cámara. Cuídense. Adiós.